sigamos, apoyo totalmente esto, que se haga en Tucumán, que se haga en Jujuy, es decir, no termina hoy la tarea, y que siga creciendo el proyecto. Porque si no mostramos, no hay performance, ¿no? Entonces, me parece que es el modo en que tenemos que trabajar colectivamente. Bueno, ya se ha hablado mucho esto y también se ha conversado en la primera presentación. ¿Vos? Bien, sí. Por favor. Bueno, yo he pensado hablar sobre mi trabajo, un enfoque, un aspecto y el nombre que he pensado cuando Alejandro me pide el nombre. Alejandro es parte de la gestión de este proyecto, me decía si iba a poner algún nombre. Me gustó esto de la sinfonía porque tiene que ver con el sonar juntos, juntes. Y también porque tiene que ver con parte de mi formación que ha estado vinculada de adolescente y joven a la música. Y con las cosas porque me interesan mucho los objetos. Y ahora vamos a ir hablando un poco de eso. En primer término, como una aproximación, pensé en esto de que no nací performer. En todo caso, el proceso me fue llevando, mi proceso de trabajo. También en la primera presentación de Roxana y Sole, se hablaba de los procesos, ¿no? En un sentido todavía más abarcativo, más amplio, procesos más largos, más extensos. Yo me estoy refiriendo al proceso de mi trabajo, que siempre es en diálogo, no estamos soles, siempre es en diálogo, con las cosas, en este enfoque que voy a mostrar, y con un montón de personas. Soy docente en la facultad, que es un poco parte de lo que ha leído recién Nadia, y la docencia es una retroalimentación constante, ¿no? Creo que es una de las cosas que más me gusta. Es una de las actividades. Yo me enuncio docente y artista visual, y es una de las actividades que más amo. Pensar con mis alumnos, alumnas, alumnes, e inventar ejercitaciones, no sé, es una tarea que me motiva muchísimo, muchísimo. Bueno, avancemos porque si no... esto tiene mucho tiempo, estos trabajos van a poder ver más en profundidad, si quieren, algunas cosas, si les interesa, en la página. Esto de que fui derivando en la performance tiene que ver con que empiezo a trabajar en estos años, 2000 casi, alrededor del 2000, saliéndome del dibujo. Yo me había recibido hace unos años y saliéndome del plano, ¿no? Y entonces empiezo a establecer diálogos con otros soportes, y en ese pensar cómo voy pensando en dar cuenta de la acción, de cómo llego a los dibujos, y entonces por eso la cinta queda como resabio, ¿no? No sé si era totalmente consciente, sí recuerdo que había conversaciones con diferentes referentes o compañeros, compañeras en ese momento. Creo que ahí se inicia ese proceso. Estos eran dibujos muy pequeñitos, que formaron parte de una instalación, de una muestra. Avanzar, por favor, ahí está. Y también otra línea de trabajo fue la investigación en torno al dibujo, a los soportes, al gesto, a los materiales, al grafismo. Y aquí también veo yo que aparece un protagonismo importante de la acción al estudiar la resistencia de los soportes, investigar, ¿no? Y el gesto con el que me voy quedando es ese gesto básico,
Y entonces esto que empiezo a hacer es dibujo, ahí está bien, son dibujos sobre baldosas y cómo desaparece ese dibujo. Y bueno, ahí empiezan a aparecer, por supuesto, otros aspectos conceptuales en los que no me voy a detener ahora. Yo estoy hablando de un aspecto, pero todo es más complejo y más intrincado. Eh, entonces, avancemos, por favor. También en esa operación de pensar el dibujo, diferentes estrategias como el borroneado, el borrar, ahí ya se sigue filtrando el tema de la acción. Y también es que los signos se van, digamos, van migrando. No he variado mucho los signos y ya después les voy a comentar. Ahora llegamos acá. Es el esquema de una casita típica dibujado con agua, que tenía algún resto de pintura, el pincel, y ha quedado esa huella, ¿no? No es como el caso de la baldosa que vimos recién. Y esa casa, ese signo, me acompaña desde hace muchísimo tiempo. Y lo que me interesaba de pensar la acción, los gestos, también es pensar en el comportamiento de los materiales. Yo voy pensando no solo en mis gestos, sino en los gestos de los materiales, digamos. Entonces pienso, volvamos al de la tinta, pensaba ahí que el diluirse, el chorrear de la tinta se sumaba perfectamente, desde mi punto de vista, a lo que estaba buscando transmitir con el signo de la casita, del arquetipo. Avancemos ahora. Lo mismo que este gesto de repasar el dibujo, que es un gesto, un acto que también se va a otros, a otras obras. Ahora creo que lo vemos ahí. Ahí hago un alto. En ese camino aparece esta acción. Esta performance fue un proyecto para un taller de análisis que fue gestionado por Trama en Tucumán, y hasta ahora, bueno, yo he trabajado con grupos, siempre he trabajado de modo colectivo, eh, en paralelo a mi producción individual, pero esta es la única performance que he realizado, creo, si no recuerdo mal, en el soporte, en el espacio público. Y hay ahí un resabio de ese gesto del agua, acompañado por mi gesto, como un resto del dibujo, ¿no? Entonces lo pensaba desde ahí. Es para mí una obra que reúne en ese momento diferentes investigaciones, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer además los objetos de mi entorno, de mi mundo cotidiano, como esa palangana. Y hay una situación de autorretrato ahí, por eso el nombre es derramarme. Pensar eso, pensarme en mis actos cotidianos desplazados al espacio público. A ver. Y ahí entonces vamos con ese vínculo que establezco con los objetos. No hay el ordenamiento de las imágenes no es precisamente cronológico, sino vuelvo a insistir sobre revisar esto de los objetos, ¿no? Y estos dibujos, esto es uno de los dibujos de una serie que empecé en el 99, mirando mi cocina. Son muy pequeñitos, esas hojas eran hojas de papel ilustración que llegaron a mis manos, no recuerdo por qué, eran hojas arrancadas de un libro. Y hacer esta estrategia de inventario me interesó siempre y ya aparece ahí, ¿no? Y luego lo vamos a ver en otros trabajos. Este también es un dibujo en otro soporte, esto es sobre la pared, fue de una muestra, y
Y ahí lo pongo en esto de ese elemento cotidiano, cómo lo multiplico, que viene también, se desplaza desde otros trabajos, desde otras obras, y realizo esta suerte de nube. Hay un detalle, aquí. Y voy sumando otros recursos como el borrar, etcétera. A ver. Y esto de repasar el dibujo, vuelve acá, este es del 2015, es más reciente, y el repasar, como en el signo de la casa, tiene que ver con mi deseo de no olvidar estos objetos, o en todo caso, de memorizar, de incorporarlos desde el movimiento de la mano. Yo los dibujo tantas veces que luego, en realidad era una estrategia que usaba en los procesos de trabajo en el taller, porque en otros trabajos yo quería dibujar con una sola línea, entonces empecé dibujándolo muchas veces. Luego en el proceso de trabajo, eso lo incorporo conceptualmente, ese recurso de dibujar y volver a dibujar y volver a dibujar. Y acá son elementos, objetos que me encantan, que me encanta verlos, me gusta mucho dibujarlos, y lo hago sobre papeles, este papel común, el papel sulfito, ese más finito que se usa para los sándwiches de milanesa en Tucumán, esto que te dan para... Tucumán esa referencia. que te dan para que te limpies las manos, es ese papel. Entonces están superpuestos y me interesaba esto de la huella. Aprovecho ahí un montón de elementos. La huella en relación a esta dilución de las imágenes con el paso del tiempo, la memoria y el recuerdo, esa relación. Avanza porque tiene un poco que ver con esto. Esos son detalles. Los papeles están agarrados arriba, simplemente un poco para exacerbar ese aspecto. Ahí está bien. Y bueno, entonces en ese proceso que voy trabajando cada vez más, me voy concentrando cada vez más en aprovechar mi entorno, en un lugar que pasamos mucho tiempo, la casa, la cocina, que no sé, bueno, cada uno se relaciona de modo diferente. Yo recuerdo, me pasa también, ¿no?, por momentos, que es un espacio de amor-odio. Nada, y entonces como para distanciarme de esa situación, creo yo que opera de ese modo los gestos, el pensamiento, es que hago está hecho en el soporte en video, a partir de probar el lente de los fideos. Y arrojaba los fideos, y esto tiene vínculo con el dibujo, que era una línea de trabajo que circulaba en paralelo en mi proceso. Avancemos. Y así también en ese contexto y en ese tipo de resolución de video, nada, como, no digo básico, sí son proyectos que he pensado y que de algún modo hay un diseño, pero que están hechos en el contexto doméstico. Esto es una primera versión de una performance que luego hice otras, que se llamó Dueto. Y ahí, bueno, canto, de algún modo aparece esa formación que he mencionado en relación a la música y al canto. He cantado muchísimo tiempo, y la verdad que llegó un momento en que tuve que decidir dónde quedarme, si en el canto o en las artes visuales.
Y creo que por pánico escénico me quedé con las artes visuales, pero paradójicamente terminé haciendo performance. Sí, entonces el canto me sigue gustando, quizás retome. Entonces aparece esa formación, esos intereses aparecen acá, escuchando los objetos de mi casa, y esto de la molestia de la pava, del silbido de la pava. Bueno, nada, yo lo aprovecho, me gustaba esa tensión que genera, porque yo misma cuando sigo poniendo la pava y empieza a silbar, salgo corriendo a apagarla. A veces la dejo que suene y la escucho, pero ahí de ese modo surge esta acción, ¿no? A ver si hay otra vez. No, después la pongo. Y ahí entonces enlazo con el sonido de los objetos. En esto de que me pienso no solo en mi sonido, sino en los sonidos de los objetos, ¿no? El campo sonoro siempre me ha interesado. El arte sonoro es otra dimensión de trabajo que me encantaría, pero nada, esto como todo demasiado, me encantaría incursionar, tengo mis escarceos ahí a partir de la performance. Este trabajo, volvamos, este trabajo lo he puesto también pensando en esta relación con esos objetos, y yo ahí jugaba, luego a partir de esta imagen aparece una performance, jugaba con esto de ocultarme detrás de los objetos, que creo que también tiene que ver con, ahora que lo he dicho, con cierto pánico escénico, o con esa situación de exposición, ¿no? A veces no encaraba proyectos porque me sentía sumida, absorbida en la cotidianidad, y muchas veces he pensado que eso me ocultaba o que yo quería ocultarme detrás de eso, ¿no? Y bueno, han surgido otras obras a partir de esta idea de pensar la cotidianidad de esos objetos como una suerte de barricada. En ese camino de trabajo con los objetos, esta pieza, que es una fotografía, me interesa mucho porque no sé si alcanza a verse, pero la tabla está quebrada, ¿no? Y esa tensión, eso casi invisible, también es otra parte de mi trabajo, el límite de la visibilidad de las imágenes, entre lo que se hace visible y lo que no se ve. Aquí aparece esto que les decía recién a partir de los platos. Esta fue una performance también en el contexto de un festival, que también como una gestión colectiva encaramos allá en Tucumán, con el grupo Viva Laura Pérez, que tiene mucho trabajo en el soporte urbano. Y bueno, eso, sostenía yo la pila de platos desde el pedestal al brazo, y era es pesado, en un momento dado se caen. Y ahí también hay una relación con esta tensión que aparece en la imagen de la tabla quebrada. Esta es otra versión de la performance de dueto, que lo hice en mi casa. Esto es en la Bienal de Bolivia. Fue muy extraño este trabajo, muy acercado a la música. Fue como un concierto performático. Yo no dejé nada, ningún resto, ninguna cosa después. Y además la organización decidió que fuera en la apertura. Entonces a mí me funcionaba más como concierto, entre comillas, digamos, como un recital. No sabía bien qué pasaba ahí. Eso, la vuelvo a ver estas imágenes y
y me vuelve a interesar esa situación de trabajar con el sonido de un modo muy, muy performático, sin restos ya. Bueno, ese es otro campo, el del sonido también, otros estudios. Vuelve a aparecer aquí el ocultamiento que mencionaba recién. Avanzamos, por favor. Y acá otra perform, esta es del 2011. Esto tiene que ver con otras imágenes que muestro después y también con la performance que hago mañana. Las obsesiones de los procesos de trabajo aparecen todo el tiempo. Creemos que nos alejamos, yo creo que me alejo y vuelvo sobre lo mismo. ¿En qué sentido? Incluso con materiales, con recursos, ¿no? Como lo líquido, los objetos del entorno inmediato y la circularidad del tiempo. Acá hay otras imágenes, a ver, pásalo. Ahí está el plano de cómo me movía en la sala, en un sentido y en el contrario, y yo recogía tazas que estaban en las ménsulas, las llenaba en un sentido y en el sentido inverso las vaciaba. Pero hay una cosa que también tiene relación con lo que he pensado para la performance de mañana y es la continuidad entre la mesa y mi cuerpo y la mesa. Yo era como una suerte de coreografía en una sala que no era, porque ya no está en ese lugar, Rusia, es una galería de Tucumán. Era una sala muy pequeña, la mesa era una mesa de tamaño estándar y la mesa hacía ruido, se golpeaba mientras yo me movía, mientras la arrastraba. Y el líquido, que era té, se iba cayendo cuando eso, iba y venía con las tazas. También esto está relacionado, esta es otra pieza, una instalación. Déjame que pase yo, discúlpame, ¿cómo que pasa? Acá se ve el lateral, están incrustadas. Ahí sí. Y eso es posterior, la pieza estuvo incrustada, estuvo instalada en un bar, en una pared muy pequeña de un bar que tuvo dos espacios, dos proyectos que me siguen gustando. Ya no existen los proyectos, no existe el bar. Y luego, muchos meses estuvo esto y yo tenía que hacer un desmontaje al mes siguiente, a los 2 meses, y pasaron 8 meses, creo. Y entonces decido hacer esto de un modo muy íntimo, con un grupo de amigos, amigas y familia, y queda este resto que después aparecen aspectos de esto en otras obras posteriores. Y este trabajo es netamente también muy vinculado, muy en clima con el nombre, con sinfonía, digamos, con esta idea de la sinfonía. Esto también es una video performance y tiene que ver con el color. Yo pensaba en el color, así empieza, cuento un poco el proceso. Pensaba en el color, en el amarillo, que yo veía toda esa vajilla amarilla y cosas amarillas en mi entorno. Y bueno, entonces decido llenar el plano del encuadre que todo se vaya cubriendo de amarillo. Y eso es lo que sucede. Hay algo que aparece en el proceso de registro, en ese proceso de filmación. Este trabajo lo hice con colaboración de Viva Laura Pérez, estábamos trabajando de modo interno. Aquí filmó Javier Soria Vázquez. Y lo que sucedió es que hubo un accidente en la filmación con el sonido. Me gustaba mucho esto que acabo de decir. Y es que no había ruido, no se filmó bien, entonces conversamos de cómo hacer el montaje sonoro y
me dice Javier, bueno, salvo que le montemos aparte el sonido. Bárbaro, le digo, cuando lo vemos, había una discordancia entre el sonido y lo que sucede en la imagen, y eso me encantaba más porque exacerbaba este aspecto de la sonoridad, ¿no? Eso me gustó mucho. Avancemos, sí, que lo tengo pensado para hacer otros trabajos, sí, avanzar nomás, porque son detalles técnicos, ¿no? Aquí vuelven a aparecer los objetos y esta idea de veladura, de yo me oculto o ellos me ocultan. Este fue un proceso de investigación en un taller con Aníbal Buede, allá en Rusia, en Tucumán. Ahí está. Y también aparece este otro trabajo, avanzar un poquito. No sé si se alcanza a ver, no, vuelve para atrás, ahí está, gracias. Ya vamos a ver un detalle, hay pintadas en la pared objetos, esto tiene que ver de nuevo con esta idea de retener, de la memoria, del recuerdo, hay cosas que ya no están, cosas que están, siempre pienso que los objetos nos van a muchos de los objetos nos van a sobrevivir indefectiblemente, y otros que se van. Y en ese deseo de retener es que empiezo a hacer otros experimentos, tratando de captar el espacio negativo y hago estos vaciados. Avanza un poquito. Esos son detalles de las pinturas. Y aquí está el detalle de los vaciados, que son en yeso, no, en cemento blanco. Ya no me acuerdo. Bueno, sí, cemento blanco dice. Cemento blanco sí. Dice, bueno, sí, es que iba y venía con los experimentos. Avanzalo nomás. Esta muestra, ahí está. Gracias. Voy a mostrar 2 salas nomás de esta muestra. Lo que está vinculado a lo que vengo conversando, contándoles, y es que 2 salas donde aparece de nuevo los objetos. Y en esa muestra fue en el Museo de la Universidad, allá en Tucumán. Fueron 4 salas, yo voy a 2 segunditos, Nadia. Voy a mostrar un poquito nomás de esta y de esta otra sala. Avancemos. En esta sala hay esculturas, esa muestra estuvo curada por Alejandra Mirray y Aldo Ternavasio. Hay esculturas que, si vemos un detalle, algunos detalles, avanza un poquito. Acá en esta pieza aparecen algunos detalles, acá, ahora vamos a ver otras fotos de taller, estas son fotos mías del taller, donde se ven elementos de cerámica blanca, esmaltada, algunas, ¿no? En ese proceso de trabajo fue una curaduría, un proyecto que llevó varios meses, un año, alrededor de un año, y en ese proceso hice estas piezas con cemento blanco, ahí se ve. Ahora una más creo que hay. Ahí está un acercamiento. Es el borde de una bandeja. Todo en cerámica blanca la bandeja, ¿no? Sí. Y la otra, la que sigue, es una de las salas donde aparece este signo que mencioné al principio, que es el arquetipo de la casa, en otra escalísima, de paso de la pequeñez a la cosa muy grande. Esto tenía unos 5, dice ahí, ¿no? 5 por 5, unos 5 metros de... 5 por 3,5. Claro. La altura era 3,5. Y adentro de esta casa, que era una casa relacionada con una tienda, con un hospital de campaña, había pensado eso en el proceso de trabajo. He trabajado con estas piezas de cerámica que aparecen, todo está hecho en paralelo, ¿no? La sala que mostré recién de las esculturas y esta. En ese proceso hice estas cerámicas de
Bueno, espera, no son cerámicas, son pedazos de cerámica. Y están esmaltados esmaltados con esmalte, quiero decir, pero con esta idea de que se han manchado, de que han caído en el agua, ¿no? En el líquido. Esto del líquido vuelve a aparecer ya como detenido ahí. Creo que hay unos detalles. Sí. ¿Vamos con el tiempo? Sí. Okay. Y llegó a esta otra versión. En el contexto de esa muestra, una de las actividades, casi al final, cerrando la muestra, fue esta otra versión de la performance original, que era dueto. Yo venía pensando hace un tiempo más atrás, antes de esa muestra, en trabajar con más objetos, con más pavas, y aparece esta que se llamó Dos voces y una más. Las dos voces son las pavas. Nada, está como más diseñada, si ustedes quieren, en otro contexto, y el aspecto sonoro era totalmente protagonista. Si el sonido ahí no funcionaba la performance. Y por suerte fue una gestión, una muestra muy cuidada, con un equipo de producción y de gestión de lujo para mí, porque son artistas. Ay, me emocioné. Porque son artistas y que me han acompañado hermosamente. La verdad que ha sido un trabajo muy hermoso. Avanza nomás, nadie, porque... Ah, bueno, ya está, ya terminé. Ahí terminó. Y quiero agradecer las flores a Romina, que no sé si estaba, ya se tuvo que ir. Ahí está. Bueno, si quieren comentar algo a Geli, abrimos el espacio. Antes de eso quería como acotar algo más. Sí. Que, bueno, hermoso escucharte hablar de tu proceso, ver tus trabajos. Y pensaba también cómo esto de la docencia y ser artista como que está como una cosa que no se puede separar una de la otra en tu caso. Y cómo eso, una cosa retroalimenta a la otra, ¿no? Y, Sí. Sí. O sea, yo que te tuve como docente y al mismo tiempo, bueno, eso, o sea, ver tu producción, tener la experiencia de haberte tenido como docente, bueno, eso me parece como muy rico lo que sucede ahí en esa cosa de no dividir esta cosa, sino que una cosa alimenta a la otra y va creciendo y va mutando. Sí, hermoso. Yo tomo muchas cosas de mis alumnos y alumnas. No, quiero decir, no copio, no robo. Me interesa, me gusta mucho, que lo he dicho al principio, pensar con ese proceso de taller en la cátedra, pensar con los alumnos, con las alumnas, pensar ese momento de la cocina me entusiasma mucho, es lo que disfruto. No voy a hablar ahora del taller, ahora, así que... Si alguien quiere quieren preguntar algo. Sí, no, es lo que marca Sole en el texto de inicio y marca Feli también, y marcó Marcos. No, esta trama, creo que también es importante destacar como viendo en el norte, que fue como una especie de, mira, yo no la vi más después que yo estudié en Tucumán, tampoco fuiste docente mía, pero fue como ver tus cosas así lejos, capaz que por internet, por lo que sea, sin transitarla, era como una especie de alivio.
hablando desde ahí. Alguien está diciendo algo chiquito, íntimo, y era como, puedo ser yo, ¿entendés? Como, esto Sí. después de tanta cuestión de estudio y qué sé yo, bueno, o qué hay que hacer, viste que también estamos todos pendientes de qué hay que hacer para que nos avalen. Y fue como así, hermoso, y bueno, no había visto todo en profundidad, pero eso, un alivio. Yo creo que ahí está la trama real, ¿no? Esto de vernos representados como somos, en estas cosas que sentimos, en lo cotidiano, en esta cosa tan de la vida, digamos, que no hay que ser distinto para ser artista, ¿no? Así que es agradecida y obviamente vuelvo a sentir lo mismo, ¿no? Gracias. Gracias por el comentario. Y sí, yo considero que tiene relación también con esa continuidad que decía Nadia. Sí, hay momentos en los que me es difícil separar mi vida de todos los días, luego ir a la facultad. Eso, escindirse es imposible, imposible, ¿no? Y me pasa a veces de estar en mi casa y de descubrirme pensando tonteras, observando lo que podría considerarse tonteras, como hace mucho, siempre recuerdo eso, como mirar una cucharita de café de plástico color morada en el café, en el frasco de café. Mirar eso, ¿no? Como un montón de otras cosas, como las esponjas, el desgaste, el tiempo, que acá no he mostrado nada de eso, pero sí, es un espacio que observo mucho, que nada, me convoca todo el tiempo. Sí, quería aclarar eso, docente, artista de la región, madre, de vida cotidiana, de la cocina como un espacio como cada uno lo vive, pero sí, hay ahí artistas. en esa mirada o en esa relación de artistas pares, digamos, había como un alivio de descubrir que alguien estaba hablando de la isla. Eso. Sí. Sí, hay una. Sí. Pensando en esto que dice Mari, creo que también emerge en un momento en donde la militancia, y sobre todo de las mujeres, fue esta discusión de lo personal y político, ¿no? Que en el arte vos no tenías que hacer grandes relatos, ¿no? Como no cumplir con esa demanda del sistema, y que podías decir cosas políticamente relevantes de lo minorizado, ¿no? No era lo mínimo, sino era lo minorizado, las miradas. Y creo que en el acto de la performance aparece esto que yo también, me encanta poder estar en la dimensión de la corporalidad, porque creo que eso también es una reparación histórica, poder conocer y construir pensamiento desde la corporalidad, de mirar ese café, de mirar ese color, de poder ejecutar una acción y que eso diga algo. De salirse de ese logocentrismo en el que vivimos y cómo se conoce a partir de la experiencia corporal, me parece un lujo. Lujo. No hay otro lujo. Sí. Así que gracias. Me encanta porque yo también fui alumna del taller C, esas obras fueron cuando yo ya no estaba, pero sí eso sobrevolaba en la formación, ¿no? De tener, arrogarse el derecho de decir desde el lugar absolutamente personal, digamos, que parecía impensado, ¿no? Yo la verdad es que te escucho y digo, qué hermoso. Son cosas que, claro, el tiempo pasa y los enfoques, las lecturas propias y de afuera van también moviéndose, ¿no? En ese momento no era tan consciente. El tiempo me va reposicionando los recorridos, la tarea del taller, la docencia, para mí es fundamental. Es fundamental. Yo en la docencia, por ejemplo, ahora que también lo trae Roxana, siento que corro como con la palangana, corro todo el tiempo detrás de los alumnos, las alumnas, les alumnos, buscando, a ver,
qué hay en esta área de nuevo? Entonces, es como que estoy demandada todo el tiempo. Recién aquí está un colega del taller y ahora también está en la gestión pública y decíamos, bueno, volvemos ya a trabajar y bueno, yo creo que acabo de decirle, creo que nos tenemos que reunir el lunes y revisar bien el cierre del año, y él me decía, no, es una reunión relajada, vamos, conversemos, nos contemos qué hemos hecho. Bueno, yo ya estoy así, arrancada. Sí. Bueno. Bueno, Caima, Dos cosas. vos marca el tiempo. Sí. Por lo que veo, por la obra y eso, como que te importa mucho lo que perdura, digamos, como que dijiste que los objetos nos van a superar a nosotros. Y también pienso que tiene que ver, que también tiene que ver con la docencia, porque sí, si bien los objetos tipo siguen viviendo después de que uno ya yace, pero también digo, vos, yo como alumna tuya, siento como que también me dejas a mí cosas que van a perdurar. sí. No sé por qué te atrae tanto esto de que de lo efímero de las cosas, que también tiene que ver con el sonido, digamos, que también es efímero. Exactamente. Así que nada, eso. Y la pregunta era, ¿por qué te interesa tanto, por qué te llama tanto la atención el resto? Digo, de las piezas de cerámica, digo, a una persona que hace cerámica, por ejemplo, le interesa la pieza, digamos, ¿no? O la obra, tipo, te interesa la obra, tipo la vida de la obra, y vos te enfocás mucho en lo que queda después, digamos. O sea, ¿por qué tiene sentido? ¿Por qué, digo, o sea, te llama tanto la atención el resto? Yo no sé si te puedo responder a eso. A ver, lo que a mí en la docencia, por ejemplo, no me interesa el punto de llegada. Me parecen que son una circunstancia. Me parece que lo que sucede, lo importante, está en el recorrido, en la experiencia. Creo que tiene que ver con eso. Sí. Y después, por supuesto que pienso mucho, creo que todos pensamos en la muerte, ¿no? Como un punto de llegada, no sé. Creo que está ese pensamiento siempre. Pero me parece que está muy relacionado con lo que te escuchaba, mencionar algunas cosas y pensaba yo en esto que a nivel de la práctica docente me interesa, y es que es la experiencia de ese recorrido, por eso el trabajo de taller, de la mano y de la experiencia de estar con los materiales, con las cosas, con compartir con otras personas los espacios en ese contexto. Creo que es muy importante eso. Me parece que tiene relación en algún punto con esto que vos estás enunciando como pregunta. ¿Por qué me interesa? Decís el resto. No sé si me interesa el resto, es como más bien ese recorrido. Queda como resto, vos te referís a los fragmentos. Bueno, estamos acostumbrados a pensar en positivo, digamos. Bueno, sí, seamos positivos, sí. Bueno, No está creo bien. que seamos, estamos acostumbrados. Está muy bien que no seamos. Sí, dale. Pensar en esto de tener que elegir, ¿no? Que como que siempre la vida, el sistema, el mercado, nos pones en esa encrucijada, ¿no? De tener que elegir, a veces entre el arte y la maternidad, ¿no? A veces entre el arte y la docencia. Sí. A mí me pasó entre el teatro y Ya. o las visuales, ¿no? Que el teatro me demandaba un montón y las visuales también, y bueno, en un momento también tuve que elegir, porque no podía cumplir con esa demanda de...
Y en tu caso hablabas de que tuviste que elegir entre el canto, ¿no? y las artes visuales, pero cómo esa potencia, ¿no? de la voz empieza a aparecer en tu obra de performance, ¿no? y al final terminas cantando. Y De sí, cierta manera, con las pavas, ¿no? Las pavas cantan. ¿Cómo? Con la imagen del pobre Pava, creo que todos la escuchamos cantar. Sí, totalmente. Ese video escénico, Kelly. Totalmente. Y como a veces, bueno, en ese elegir, también hay cosas de esto del resto, volviendo. Que eso que dejaste supuestamente, ¿no? Sí. En esto que también planteas de que volvés a la casa, ¿no? a este ciclo. Ese ciclo. Sí, también volvés a la voz. ¿no? Sí. De otra manera, eso como que me encantó, como esta cosa de la resonancia también de la experiencia que tiene el cuerpo, y en este caso el cantar, Sí. que empieza a emerger también en tu obra de performance. Sí, totalmente. Que fue como, wow, elegiste, pero eso... Creía tengo que había elegido otra cosa. Creía que había elegido otra cosa. Sí, la experiencia de la música, de la voz, de la música es hermosa, pero de la voz tiene mucho que ver con el cuerpo en la performance. La experiencia de la voz, de cantar con otras personas, con las pavas es hermoso, con otras personas ni les cuento, se me eriza la piel. Sentir lo que sucede con las voces es maravilloso, es maravilloso. La experiencia del coro no la he vuelto a tener. Sí, puede ser un poco con la performance, con las pavas, pero capaz que tienen que ser muchas más. No. Y otra cosa que quería decir, viendo tu presentación, en esta cosa de dar el crédito al que saca la imagen, la fotografía, al que filma, ¿no? en esta video performance que fuiste haciendo, pensaba como en estos entramados, ¿no? que un poco tiene que ver este proyecto Claro. de convergencias, de cómo se va construyendo en escena, de esto colaborativo entre colegas de hago una acción y el otro me filma, ¿no? Cómo nos fuimos construyendo como artistas también con otros, ¿no? En esos diálogos. Sí, total. No sé, lo nombraste a Aníbal Güede y a mí fue como, yo vengo de Córdoba y a Aníbal lo quiero mucho, y Clase 13 ha sido un proyecto muy importante en Córdoba en lo que es la autogestión, el trabajo con otros, ¿no? Trama, ¿no? Ahí hay todo un entramado también que fueron constituyendo también nuestras escenas, nuestros territorios artísticos, que, bueno, que tiene que ver un poco con nuestra investigación, ¿no? De cómo se fueron dando esos entramados, sí. ¿no? Eso, Totalmente, sí. Ahí están los créditos que no iba a leer todo, pero sí me interesa esa construcción colectiva. Como digo, siempre he trabajado, he sido parte del Ingenio allá lejos de hace tiempo, de los inicios del Ingenio en Tucumán en el 2002, que mostramos acá. He visto que había una imagen del Ingenio en la presentación, una muestra en el área Rengel. Y luego, bueno, yo desde la experiencia de coro, esto que les digo, de esa experiencia colectiva, que es de voces, donde también hay gestión, porque era un coro vocacional, pero llegó un momento en que nos exigían un muy buen director como coreutas profesionales. Por eso es que la anécdota esta de que tuve que elegir, porque sí me tentaba con que me presente a los concursos para guías vocales, y yo decidí que no, y acá estoy. Entonces, volviendo sobre la observación de Sole, esa experiencia que he mencionado de una muestra en el 2018 en el Museo de la Universidad, en el MUNT, que fue una experiencia maravillosa bajo todo punto de vista, porque, lo reitero, se constituyó un grupo de producción de artistas que hicieron una producción cuidadísima, desde el diseño de la difusión hasta el registro fotográfico, todos y todas artistas, no, maravilloso,
Maravilloso. No quiero... Bueno, acá está una persona que ha sido parte de esa producción, que es Sol Rodríguez Díaz, está por ahí atrás, semi oculta. Y Evi Tartari, bueno, Atilio Orellana en la fotografía, Maxi Caram, que hoy está dedicado allá en Tucumán a la tarea de montaje, que es excelentísimo, también ha trabajado conmigo en otras producciones. Bueno, maravilloso el grupo de gente, que siempre me ha acompañado en otros proyectos también, no voy a mencionar todo. Bueno, sí. Bueno, sí, una preguntita. Sí, bien. Hola. Algo como que me interesa un montón es la relación de Kelly con los objetos. Ella te nombra así, los objetos, ¿no? Y empieza como dibujando los objetos, que ven como de lo íntimo, de lo cotidiano, así, a otros lenguajes, y termina ya en la última muestra que hizo en el MUT, haciendo como esta tienda de campaña, como un espacio, ¿no? Donde aparecen como todas sus cerámicas rotas, y pienso como en el transcurso y la relación sobre todo de performance, objetos y todo lo que va pasando en el medio para llegar a esa sala donde parecen ya ser casi como que los mismos objetos están haciendo también ese trabajo de la performance que él hacía de alguna manera con estas piezas, con su cuerpo, con las piezas industriales, digamos, como que es muy lindo ver todo el trayecto en la presentación, de cómo empezás con las elecciones de cada pequeña cosita que aparece, y terminar como en el dramatismo de esa sala, ¿no? Muy dramática, muy dramática. Eso me gustó como mucho para pensar, me interesa mucho para pensar en relación cuerpo, performance y los objetos que vas usando en cada uno de tus trabajos. Yo puedo decir solo algo que estaba pensando y ya no quise agregar más, pero sí, a mí me impresiona como esa dimensión que es como re poco humanista de la supervivencia de los objetos más allá del ser humano. Como me parece re loco estar cantando con una pava. Me parece hermoso, me parece necesario, pero a la vez es como que los protagonistas son las pavas, ¿no? Y eso ya no es ni siquiera, bueno, hoy nos discutimos de, bueno, entender el planeta como un ser vivo, trabajar con su cuerpo, bueno, yo me considero que estoy en esa dimensión, pero creo que incluso es más futurista el hecho de pensar que incluir esa empatía con lo que los objetos pueden decir de nosotros, ¿no? Sí, eso Como está, más allá del ser humano, eso está ahí, sí lo tengo en cuenta, sí lo tengo en cuenta. Me interesa mucho Elvira Espejo Ayca, que es una artista boliviana, ha sido directora del Museo de Antropología de Bolivia, de La Paz. Y hay un texto muy asequible, muy amoroso, y habla de esto del cuidado mutuo. Bueno, que no tiene que ver con los vínculos de los pueblos originarios con el mundo. Y no sabía si iba a decir esto, pero me encantó escucharlo, recibir un mensaje de mi hijo que me dice, es que hacemos las cosas con cariño, mamá. Y entonces yo le digo, como en la palabra, en los mensajes no es lo mismo, le digo, eso lo decía en sentido positivo o negativo, en relación a nuestra familia, digo, papá, mamá y la crianza que hemos tenido con mis hijos. Y me dice, no, ni positivo ni negativo, es cómo nos vinculamos con el mundo. Y eso fue lo más hermoso, de escuchar eso.